A Eusebio le entregaron la llave oxidada del molino viejo como quien le da una piedra a un perro para que deje de ladrar, y mientras todos los peones miraban al suelo, él la sostuvo en la palma de la mano como si acabaran de ponerle encima 40 años de vida. No hubo aplausos, no hubo abrazo, no hubo palabras de gratitud. Solo el patrón sentado detrás de su escritorio de madera fina, con la camisa limpia, los dedos cruzados sobre la barriga y esa mirada de hombre que ya decidió cuánto vale la vida de otro. Afuera, el viento levantaba polvo del patio, las gallinas picoteaban junto a la pileta y el viejo molino de piedra, abandonado detrás del potrero, crujía con cada golpe de aire como si también hubiera escuchado la sentencia. Ya está viejo, Eusebio, dijo don Laureano. Usted ya cumplió. No puedo seguir pagándole jornal completo si sus piernas ya no aguantan como antes. Eusebio no bajó la cabeza. Tenía 64 años, la espalda torcida por los costales, las manos abiertas como raíces secas y los ojos cansados de quien ha visto demasiadas cosechas nacer en tierra ajena. ¿Y qué me toca por tantos años?, preguntó. Don Laureano empujó la llave sobre el escritorio. El molino viejo. Si lo quiere, es suyo. Nadie lo usa. Nadie lo va a reparar. Algo es algo. Algo es algo. Aquellas 3 palabras se quedaron flotando en el cuarto como moscas sobre fruta podrida. Eusebio tomó la llave. No insultó. No reclamó. No golpeó la mesa. Los hombres como él, mi gente, muchas veces se rompen por dentro sin hacer ruido, porque desde muchachos les enseñaron que el dolor también debe trabajar callado. Salió de la oficina con su sombrero en la mano y la llave apretada en el puño. Los peones lo miraban desde lejos. Algunos sintieron coraje, otros vergüenza, otros alivio de que no les hubiera tocado a ellos. La gente es así, mi gente, a veces mira una injusticia y se queda quieta porque teme que la siguiente injusticia lleve su nombre. Eusebio cruzó el patio de la hacienda sin voltear. Pasó junto a la alacena grande donde por años cargó costales de maíz. Pasó junto al corredor donde tantas madrugadas esperó instrucciones con el café amargo todavía quemándole la lengua. Pasó junto a la tranquera que había abierto y cerrado más veces de las que podía recordar. Y cuando llegó al camino de Caliche, se detuvo. Miró la llave. Luego miró hacia el fondo del rancho, donde el molino viejo asomaba entre matorrales, medio cubierto por huizache, nopal y hierba seca. Nadie sabía todavía que ese pago humillante iba a convertirse en la semilla de algo que haría agachar la mirada al mismo hombre que acababa de despedirlo. Pero para entender lo que pasó después, primero hay que saber quién era Eusebio Márquez. Eusebio había llegado a la hacienda La Esperanza cuando tenía apenas 16 años. Llegó con una maleta de cuero prestada, un rebozo de su madre envuelto en el pecho y una tortilla fría doblada en 4 dentro del morral. Venía del ejido de San Jacinto, donde una sequía mala había dejado la milpa como pelo quemado y los pozos con sabor a lodo. Su padre fue arriero. Su madre lavaba ropa en una pileta de piedra y hacía pan de maíz para vender los domingos afuera de la capilla. No eran gente de muchas palabras, pero sí de muchas manos. Manos que saben cuando la tierra pide agua. Manos que saben cuando el cielo miente. Manos que saben cuando una vaca está por parir y cuando un niño tiene hambre aunque no lo diga. De su padre, Eusebio aprendió a escuchar los caminos. De su madre, aprendió a no desperdiciar nada. No tires lo que todavía tiene fuerza, le decía ella mientras remendaba camisas hasta volverlas casi otra cosa. Dios a veces esconde lo bueno dentro de lo que otros ya no miran. Esa frase se le quedó enterrada en el pecho. En La Esperanza empezó cargando leña. Luego limpió corrales. Después cuidó el potrero. Más tarde, cuando el viejo encargado del molino murió de una calentura, Eusebio pidió que lo dejaran aprender. Nadie quiso enseñarle demasiado. El molino era una construcción antigua de adobe y piedra, con ruedas grandes, bandas gastadas y un sistema de agua que venía desde el aguaje del cerro. Servía para moler maíz, trigo y caña. En los tiempos buenos, la gente de 3 pueblos llegaba con costales para convertir grano en harina. Pero el molino era caprichoso. Si el agua bajaba fuerte, se trababa. Si bajaba poca, no movía. Si la piedra se calentaba, quemaba el grano. Si la banda se aflojaba, golpeaba como látigo. Eusebio lo aprendió igual que se aprende a una persona difícil, con paciencia. Aprendió qué sonido hacía la piedra cuando estaba bien asentada. Aprendió a oler la harina antes de verla. Aprendió que el agua,
cuando viene limpia del cerro, canta distinto en el canal. Aprendió a poner la mano sobre la madera y saber si algo adentro estaba sufriendo. Durante años, aquel molino fue el corazón de la hacienda. Antes de que saliera el sol, Eusebio ya estaba ahí, con el candil colgado de un clavo, las botas húmedas por la tierra mojada y el café recién colado en una jarra de peltre. El sonido de la piedra girando se mezclaba con la tórtola en el monte, con el viento en el corredor y con el murmullo de las mujeres que llegaban temprano con sus costales. Ahí conoció a Natividad. Natividad era hija de una comadre del pueblo. Llegaba los martes con maíz nixtamalizado en una tinaja chica, y siempre traía el cabello trenzado con un listón rojo. No hablaba mucho, pero cuando sonreía, a Eusebio se le olvidaba contar los costales. Una mañana, él le molió el maíz más fino de la cuenta. «Así no sirve para tortilla», le dijo ella. Eusebio se puso rojo. «Pensé que lo quería fino. Lo quiero como se debe». Él bajó la mirada. «Mañana se lo muelo otra vez». Natividad sonrió apenas. «Mañana no traigo maíz». «Entonces traiga cualquier cosa». Ella soltó una risa suave, y fue ahí que todo cambió. Se casaron en una ceremonia sencilla, con flores de fresno y comida hecha por las mujeres del ejido. No tuvieron casa propia al principio. Vivieron en un cuarto pequeño junto al molino, con un colchón delgado, una cobija áspera y una mesa de 3 patas que Eusebio arregló con un pedazo de madera. Pero eran felices con poco. Había frijoles de olla, atole de piloncillo, tortillas calientes y noches donde el mundo parecía caber completo bajo el techo de adobe. Después nacieron sus hijos. Primero llegó Clara, seria desde bebé, con ojos de quien observa antes de confiar. Luego Julián, inquieto, curioso, siempre metiendo los dedos donde no debía. Y al final nació Simón, que no caminó hasta tarde, pero cuando empezó ya nadie lo pudo detener. Natividad convirtió aquel cuarto junto al molino en un hogar. Colgó un rebozo en la puerta para cortar el viento. Puso una mecedora junto al fogón. Guardaba anís en una bolsita para el dolor de panza de los niños. En una repisa acomodó 3 ollas de barro, un jarro para colar el café y un cuaderno de recetas heredado de su madrina, aunque muchas páginas ya estaban manchadas de grasa, humo y tiempo. Eusebio trabajaba de sol a sol, pero no se sentía pobre. Porque hay pobrezas que pesan menos cuando la mesa está rodeada de voces. Y hay cansancios que no duelen igual cuando al volver alguien dejó café caliente en el fogón. Pero la vida, mi gente, no pide permiso para cambiar de golpe. Primero llegó la helada. Una madrugada, el cerro amaneció blanco. La milpa se dobló. El nopal quedó herido. Los hombres caminaron entre los surcos sin hablar, tocando las hojas quemadas como quien toca la frente de un muerto. La cosecha fue mala. La gente dejó de llevar grano al molino. Don Laureano, que acababa de heredar la hacienda de su padre, empezó a decir que los tiempos antiguos ya no dejaban dinero. Después llegó la máquina nueva. Un molino moderno, de motor ruidoso, instalado cerca de la casa grande. Don Laureano lo presumió como si hubiera traído el futuro en una carreta. Decía que molía más rápido, que necesitaba menos manos, que el molino viejo ya era puro recuerdo. Eusebio no se opuso. Él no era hombre de pelear contra lo que no entendía completo. Pero la primera vez que escuchó aquella máquina nueva, sintió algo raro. No porque fuera mala, sino porque no cantaba. Solo rugía. El molino viejo empezó a usarse menos. Luego solo para encargos pequeños. Después para nada. Eusebio siguió trabajando en la hacienda. Lo mandaron a cargar costales, reparar cercas, limpiar canales, llevar cuentas de entrada de grano, cuidar herramientas. Hacía todo sin quejarse. Pero cada tarde, antes de irse al cuarto, pasaba por el molino abandonado y le quitaba hojas secas de la entrada. Natividad lo veía volver con las manos llenas de polvo. Otra vez fuiste a verlo. Eusebio se lavaba en la pileta. Se va a echar a perder. Ya lo dejaron echarse a perder. Él no respondía. Porque hay cosas que se entienden con el pecho y no con la cabeza. Para cualquiera, aquel molino era una construcción vieja. Para Eusebio, era el lugar donde se hizo hombre, esposo y padre. Era donde escuchó reír a Natividad por primera vez. Era donde sus hijos aprendieron a caminar entre costales. Era donde la vida había tenido olor a maíz caliente y leña quemada. Los años pasaron.
Clara se casó con un maestro rural y se fue a otro pueblo. Julián se fue al norte a buscar trabajo. Simón se quedó cerca, pero con sus propios apuros. Natividad empezó a enfermarse de los pulmones. Primero fue una tos. Luego cansancio. Después noches enteras sentada en la cama, respirando despacio mientras Eusebio le frotaba la espalda con alcohol y anís. Una noche, cuando la lluvia golpeaba el tejado, Natividad le pidió que abriera su baúl. Ahí guardaba el listón rojo, el cuaderno de recetas y una bolsita con monedas. No es mucho, dijo ella. Eusebio sintió que algo le apretó el corazón. No hable así. Escúchame. Él se sentó a su lado. Si un día te dan algo viejo, no lo mires con los ojos de ellos. Míralo con los tuyos. Eusebio cerró los ojos. No me diga despedidas. Natividad le tocó la mano. No es despedida. Es instrucción. Murió antes de que terminara el temporal. Desde entonces, el cuarto junto al molino se volvió demasiado grande. El fogón encendido de madrugada ya no olía igual. El café amargo sabía más amargo. El silencio de madrugada tenía un peso que no se podía barrer. Eusebio siguió trabajando porque no sabía hacer otra cosa con el dolor. Y así llegó el día en que don Laureano lo llamó a la oficina y le pagó 48 años de servicio con una llave oxidada. Cuando Eusebio llegó a su casa esa tarde, su hija Clara ya estaba esperándolo. Había oído rumores. También estaba Simón, sentado en el tronco del patio, con el sombrero entre las manos. Sobre la mesa estaba el cuaderno de recetas de Natividad, porque Clara lo había estado revisando para preparar pan de maíz. Nadie preguntó al principio. Eusebio dejó la llave sobre la mesa. Me dieron el molino viejo. Clara apretó los labios. ¿Cómo pago? Él asintió. Simón se puso de pie. Eso es una burla. Eusebio no respondió. Clara tomó la llave. La miró como si pesara más de lo que debía. ¿Y qué va a hacer? Eusebio miró hacia la ventana. Desde ahí se veía, a lo lejos, el techo vencido del molino. No sé todavía. Simón golpeó el tronco con el puño. Hay que ir a reclamar. ¿Y qué nos van a dar? Preguntó Eusebio. Justicia. El viejo sonrió triste. La justicia de los patrones casi siempre viene con recibo y letra chiquita. Clara bajó la mirada. Luego abrió el cuaderno de Natividad. Entre dos páginas manchadas encontró un papel doblado. No estaba antes. O quizá nadie lo había visto. Era letra de su madre. No tires lo que todavía tiene fuerza. Clara leyó en voz alta. El silencio que siguió pesó toneladas. Eusebio tomó el papel. Lo sostuvo con los dedos temblorosos. Afuera, una tórtola cantó en el fresno. Al día siguiente, antes de que amaneciera, se levantó como si todavía tuviera jornal. Se lavó la cara en la pileta, se puso la camisa de trabajo, guardó el papel de Natividad en el bolsillo y caminó hacia el molino con la llave oxidada. La puerta no abrió al primer intento, ni al segundo. La cerradura estaba llena de tierra y tiempo. Eusebio tuvo que limpiarla con aceite, paciencia y la punta de una navaja. Cuando por fin giró, la madera crujió tan fuerte que un nido de pájaros salió volando del tejado. El interior olía a humedad, polvo, madera podrida y recuerdos. La luz entró por rendijas del techo. Las piedras del molino estaban cubiertas de cal, telarañas y hojas secas. El canal de agua estaba tapado con ramas. Una rueda grande se había vencido de un lado. Las bandas estaban comidas. Había excremento de ratón cerca de la alacena vieja donde antes se guardaban costales. Eusebio se quedó parado en medio de todo aquello. Cualquiera habría visto ruina. Él vio trabajo. Tocó la piedra principal. Estaba fría. Muy fría. Como fogón abandonado. Aquí estamos, murmuró. Ese día no reparó nada. Solo limpió. Sacó ramas, barrió tierra, abrió ventanas, espantó animales, acomodó herramientas viejas. Al mediodía llegó Clara con comida envuelta en manta. Papá, tiene que comer. Eusebio estaba cubierto de polvo hasta las cejas. Ahorita. Eso decía cuando mamá vivía y luego se le enfriaba todo. Él la miró. Clara tenía los ojos de Natividad cuando se enojaba con amor. Se sentaron en la entrada del molino.
Comieron frijoles espesos, tortilla y queso fresco. El viento traía olor a tierra seca y matorral. Simón llegó por la tarde con 2 tablas, una cuerda y cara de seguir molesto. No vine porque crea que esto sirve, dijo. Eusebio levantó una ceja. ¿Entonces? Porque si se le cae una viga encima, mi hermana me va a culpar a mí. Clara soltó una risa suave. Ese fue el primer momento de humor en muchos días. Pequeño, torpe, pero necesario. Trabajaron una semana solo para descubrir el tamaño del problema. El canal del aguaje estaba casi cerrado. La rueda necesitaba madera nueva. La piedra menor podía salvarse, pero había que levantarla. El techo tenía goteras. La prensa lateral estaba oxidada. El cuarto donde antes dormían los costales tenía una pared abierta por la raíz de un sabino. Simón decía cada noche que era demasiado. Clara decía cada mañana que por partes se cargan hasta los cerros. Eusebio casi no decía nada. Pero seguía. Vendió 2 chivos. Luego unas herramientas que ya no usaba. Clara aportó monedas de su costura. Simón consiguió madera a cambio de reparar una cerca. Un padrino viejo de Julián mandó una banda usada desde otro pueblo. La comadre Petra llevó cal para blanquear las paredes. Poco a poco, el molino empezó a cambiar. No de golpe. Las cosas verdaderas casi nunca cambian de golpe. Primero se limpió el canal. El agua volvió a correr, débil, pero clara. Luego la rueda se movió un poco, apenas un quejido. Después se ajustaron los ejes. Eusebio pasaba horas con el oído pegado a la madera, escuchando. Clara decía que parecía doctor de molino. Simón decía que si el molino hablaba, seguro se quejaba de las rodillas igual que él. Una tarde, cuando el sol caía anaranjado sobre el cerro, Eusebio hizo la primera prueba. Pusieron un puñado de maíz. El agua bajó por el canal. La rueda tembló. La piedra giró media vuelta, se trabó, soltó polvo y volvió a moverse. El sonido era tosco, ronco, viejo. Pero era sonido de vida. Clara se tapó la boca. Simón dejó de sonreír. Eusebio cerró los ojos. La harina salió gruesa, irregular, mezclada con polvo viejo. No servía todavía. Pero salió. Y eso, mi gente, es lo que hace que una historia como esta valga la pena de contar. Porque hay días en que la esperanza no llega limpia ni completa. Llega gruesa, imperfecta, mezclada con polvo. Pero llega. La noticia corrió rápido. Primero llegó doña Petra con un costal pequeño de maíz. Dicen que ya muele. Eusebio se limpió las manos. Todavía no como antes. Yo tampoco camino como antes y mire, aquí ando. La mujer dejó el costal en el suelo. No tengo mucho para pagar. Eusebio miró el costal. Miró las manos de doña Petra, hinchadas por lavar ropa ajena. Tráigame cuando pueda un poco de pan de maíz para Clara. Con eso está bien. Doña Petra lo miró con los ojos brillosos. Natividad estaría contenta. Eusebio bajó la mirada. Por eso lo intento. El primer maíz de doña Petra salió bien. No perfecto, pero bien. Luego llegó un arriero con trigo. Luego una viuda con caña. Luego un muchacho del ejido que necesitaba moler para vender atole en la plaza. Eusebio no cobraba de más. Cobraba justo. A veces aceptaba pago en grano. A veces en leña. A veces en trabajo. Si alguien venía con hambre, le daba tortilla. Si alguien venía con vergüenza, fingía no verla. Mientras tanto, don Laureano se enteró. Al principio se rió. Déjenlo, dijo en la mesa grande de la hacienda. Ese viejo quiere jugar a ser dueño. Pero a las pocas semanas dejó de reír. La gente empezó a preferir el molino viejo. No porque fuera más rápido. Era más lento. No porque fuera más fino. A veces había que pasar el grano 2 veces. Pero la gente decía que la harina salía con otro olor. Que el maíz no se calentaba tanto. Que Eusebio sabía tratar el grano como se trata algo que va a alimentar una casa, no como se trata una carga cualquiera. El molino moderno de la hacienda empezó a tener menos trabajo. Don Laureano mandó bajar el precio. Aún así, la gente volvía con Eusebio. Entonces mandó decir que el molino viejo era peligroso. Que no tenía permiso.
que podía romperse, que una desgracia iba a pasar. La duda se metió en algunos. Durante 3 días no llegó casi nadie. Eusebio siguió trabajando. Reparó una ventana. Acomodó la alacena. Blanqueó la pared con calorías. Clara colgó una cortina limpia. Simón construyó un tejabán pequeño para que la gente esperara bajo sombra. La 4ª mañana llegó Mateo Cienfuegos, un campesino terco, con 2 costales de maíz. Me dijeron que su molino mata gente, dijo. Eusebio lo miró serio. Todavía no empieza, pero si quiere se apunta primero. Mateo soltó una carcajada. Bueno, muélame estos antes de que me arrepienta. Ese comentario salvó la semana. A veces el miedo se rompe con una risa, mi gente. No porque el peligro no exista, sino porque la mentira necesita silencio para crecer. Pero don Laureano no estaba dispuesto a quedarse quieto. Una tarde apareció en el molino, montado en caballo negro, con 2 hombres detrás. Eusebio estaba ajustando una banda. Clara servía café a una comadre. Simón cortaba madera junto al canal. Don Laureano bajó despacio. Veo que se tomó muy en serio mi regalo. Eusebio se limpió las manos con un trapo. Usted me lo dio. Era chatarra. Todavía tenía fuerza. El patrón miró alrededor con desprecio, pero también con incomodidad. Había vida donde él esperaba ruina. Había gente esperando turno. Había harina en costales. Había olor a comida lista, a café recién colado y a leña quemada. No puede operar así nomás. Eusebio sostuvo su mirada. Así como, sin autorización de la hacienda. La llave era del molino. El molino venía con terreno hasta el canal. Usted lo firmó. Don Laureano apretó la boca. No se ha igualado. Ahí estuvo el golpe. No fue un grito. No fue amenaza abierta. Fue esa palabra vieja y amarga que algunos usan cuando sienten que alguien de abajo se está poniendo de pie. Clara dejó la jarra de café sobre la mesa. Simón dio un paso. Eusebio levantó una mano para detenerlo. No soy igualado, don Laureano. Soy el mismo que le trabajó 48 años. La diferencia es que ahora estoy parado en lo mío. La gente se quedó callada. Don Laureano miró a los campesinos, esperando que alguien se apartara, que alguien bajara los ojos. Pero nadie se movió. Entonces dijo algo que sin querer reveló su verdadera motivación. Mi padre nunca hubiera permitido que un peón suyo le quitara a la gente. Ahí estaba. No le dolía el molino. No le dolía la seguridad. No le dolía la legalidad. Le dolía que la gente eligiera a Eusebio sin pedirle permiso. Quien tiene ojos para ver lo habría entendido en ese instante. Eusebio no respondió con veneno. La gente no era de su padre, dijo. Ni suya. La gente va donde la tratan con respeto. Don Laureano subió al caballo, rojo de coraje. Esto no termina aquí. Y se fue levantando polvo. Esa noche, el miedo entró al molino. Clara dijo que debían cuidarse. Simón quería dormir con Machete junto a la puerta. Eusebio se sentó frente al fogón encendido, mirando las brasas. En la pared estaba colgado el listón rojo de Natividad, ya descolorido. ¿Y si nos quita todo? Eusebio tardó en contestar. Ya me quitó mucho una vez. Simón apretó los dientes. Por eso no hay que dejarlo. Eusebio miró a sus hijos. Ya no eran niños, pero esa noche los vio como cuando corrían entre costales, con harina en la cara y los pies descalzos. No vamos a pelear como él quiere. Entonces, ¿cómo? Preguntó Simón. Trabajando mejor. Parecía poco, pero para Eusebio era todo. Los meses siguientes fueron duros. Don Laureano intentó cerrarles el paso al aguaje, pero el agua venía de uso común del ejido, y los viejos del pueblo lo defendieron. Intentó comprar a Simón ofreciéndole trabajo fijo en la hacienda. Simón volvió furioso y ofendido. Intentó convencer al cura de hablar contra el molino, pero el padre Anselmo le dijo que una piedra que da pan no puede ser enemiga de Dios. Después vino la sequía. El temporal falló. La tierra se abrió. El agua del aguaje bajó delgada, apenas suficiente para mover la rueda algunas horas al día.
La gente empezó a angustiarse. Menos grano, menos trabajo, menos comida. Y fue entonces cuando Eusebio hizo algo que nadie esperaba. Cerró el molino durante 3 días. La gente pensó que se había rendido. Don Laureano sonrió cuando lo supo. Pero Eusebio no se había rendido. Había subido al cerro con Simón, Mateo Cienfuegos y 2 arrieros. Revisaron el canal antiguo que ya nadie usaba, uno que venía desde un ojo de agua escondido entre fresnos. Estaba tapado por piedras, raíces y años. Pero existía. Eusebio lo recordaba de cuando era muchacho. Mi padre decía que el agua vieja no se olvida del camino, dijo. Trabajaron 3 días bajo el sol, con las manos llenas de tierra entre los dedos, la boca seca, la espalda ardiendo. Al tercer día, al quitar una piedra grande, el agua brotó con un sonido claro, pequeño, terco. No era un río. No era abundancia. Pero alcanzaba. Cuando la llevaron al canal del molino, la rueda volvió a girar. La gente llegó a mirar como si fuera milagro. Eusebio no levantó los brazos ni gritó victoria. Solo se quitó el sombrero. Gracias, Diosito, murmuró. Ya veremos para qué era esto. Ese nuevo canal no solo salvó el molino. También permitió llenar una tinaja comunitaria y regar pequeños huertos cerca del ejido. Clara organizó a las mujeres para sembrar cilantro, chile, calabaza y unas matas de tomate. Simón construyó compuertas de madera para repartir el agua por turnos. El molino dejó de ser solo molino. Se volvió lugar de reunión, lugar de ayuda, lugar de pan. Cada 20 días, Eusebio molía gratis una parte del grano para viudas, ancianos y familias con niños pequeños. No lo anunciaba, no lo presumía, solo decía, hoy no se cobra. Cuando alguien preguntaba por qué, respondía, porque hoy se puede. Esa fue su manera de entender la abundancia. Don Laureano, en cambio, empezó a perder más de lo que imaginaba. Su molino moderno se descompuso y la pieza tardó demasiado en llegar. Sus trabajadores jóvenes no sabían repararlo. La hacienda empezó a atrasarse con entregas. Luego vinieron deudas. Luego pleitos con compradores. Luego la venta de un potrero. El hombre que había entregado un molino viejo como burla empezó a mirar hacia ese mismo molino con una mezcla de rabia y necesidad. La noche más larga llegó con una tormenta. Después de meses de sequía, el cielo se rompió como si quisiera cobrar todo de una vez. La lluvia cayó dura, atravesada, golpeando el tejado, llenando el canal, sacudiendo los árboles. El agua bajó del cerro con fuerza peligrosa. Eusebio oyó el rugido antes de verlo. El canal se estaba desbordando. Si no abrían la compuerta grande, el agua podía reventar la rueda y llevarse parte del molino. Simón corrió por herramientas. Clara encendió candiles. La gente que estaba esperando costales se refugió bajo el tejabán. Entonces apareció don Laureano. Venía empapado, sin sombrero, con la cara blanca. Se rompió la represa de mi potrero, dijo. El agua viene para acá. Eusebio lo miró. Por un segundo, todo el pasado estuvo entre los dos. La oficina, la llave, la humillación, la palabra igualado, los rumores, las amenazas. Simón se acercó. Que arregle su potrero él. Don Laureano no respondió. Traía la vergüenza pegada al rostro como lodo. Eusebio miró el canal. Miró el molino. Miró la lluvia. Si esa agua bajaba sin control, no solo dañaría el molino. Podía llevarse 2 casas del ejido. Tomó una cuerda. Vamos. Simón lo miró con incredulidad. ¿Va a ayudarlo? Eusebio ajustó el nudo. No voy a ayudarlo a él. Voy a detener el agua. Salieron bajo la tormenta. La noche era un ruido entero. Lluvia en el tejado, viento en el corredor, madera que cruje, agua golpeando piedra, hombres gritando apenas lo necesario. Eusebio avanzaba con dificultad. Sus piernas viejas resbalaban en el lodo. Simón iba a su lado, furioso y asustado. Don Laureano caminaba detrás, respirando fuerte. Llegaron a la compuerta vieja del potrero. Estaba trabada con ramas. El agua empujaba como bestia. Eusebio se metió hasta la cintura.
Se lo va a llevar. Eusebio no escuchó, o fingió no escuchar. Metió las manos bajo el agua, buscando el seguro. Sus dedos chocaron con madera, piedra, fierro. La corriente le golpeó el pecho. Por un momento, Simón vio a su padre no como el hombre firme de siempre, sino como un viejo cansado en medio de una fuerza demasiado grande. Y le dio miedo. Don Laureano también lo vio. Tal vez ahí entendió por primera vez que Eusebio no era parte del paisaje de la hacienda. No era una herramienta vieja. No era un peón reemplazable. Era un hombre. Un hombre que podía haberse quedado sentado mirando cómo el agua cobraba venganza, y aún así estaba dentro de la corriente salvando tierras que no eran suyas. La compuerta cedió de golpe. El agua cambió de dirección, bajando hacia una zanja de alivio. Pero el movimiento jaló a Eusebio. Simón alcanzó a tomarlo del brazo. Don Laureano, sin pensarlo, se lanzó también y agarró la cuerda. Los tres cayeron al lodo. Por un segundo quedaron ahí, empapados, respirando como animales, con la lluvia lavándoles la cara. Eusebio soltó una risa pequeña. Mis rodillas ya no están para bailes de agua. Simón, todavía temblando, empezó a reír también. No porque fuera gracioso, sino porque estaban vivos. Don Laureano no rió. Se quedó mirando a Eusebio con algo roto en la mirada. Perdón, dijo. La palabra salió baja, casi aplastada por la lluvia. Eusebio se sentó en el lodo. Eso no se dice en una zanja, don Laureano. El patrón tragó saliva. Entonces dígame dónde. Eusebio lo miró largo. Delante de la gente. Al día siguiente, el cielo amaneció limpio después de lluvia. El molino seguía en pie. La rueda estaba dañada, pero no rota. El canal resistió. Las casas del ejido estaban a salvo. La gente llegó desde temprano, no a moler, sino a ayudar. Traían tablas, clavos, café, pan de maíz, tortillas, frijoles, cobijas secas. Clara organizaba todo. Simón reparaba con una energía que parecía coraje convertido en oficio. A media mañana llegó don Laureano. No llegó en caballo. Llegó caminando. Traía el sombrero en las manos. Se paró frente al molino, donde todos podían escucharlo. El silencio cayó pesado. Eusebio estaba junto a la rueda, con el pantalón todavía manchado de lodo seco. Don Laureano respiró hondo. Vine a pedir perdón. Nadie se movió. A Eusebio le pagué mal. Le hablé mal. Lo traté como si sus años de trabajo fueran cosa vieja. Y cuando hizo algo bueno con lo que yo desprecié, tuve envidia. La palabra envidia sonó más fuerte que cualquier trueno. Don Laureano bajó la cabeza. Mi padre decía que un patrón se mide por lo que levanta. Yo me pasé años levantando paredes y bajando hombres. Ayer este hombre salvó mi potrero y también salvó casas que yo ni siquiera pensé mirar. No vengo a pedir que me quieran. Vengo a decir la verdad. El silencio siguió. Eusebio caminó hacia él. No le voy a decir que no dolió. Don Laureano asintió. Lo sé. No lo sabe completo. Pero algún día quizá lo entienda. El patrón tragó saliva. Quiero pagarle lo que faltó. Eusebio miró el molino, la rueda, la gente, sus hijos. Lo que faltó no todo se paga con dinero. No. Pero puede empezar. Eusebio no respondió de inmediato. Entonces empiece por los demás. Pague bien a los que siguen en su hacienda. No espere a que estén viejos para descubrir que son personas. Don Laureano cerró los ojos. Lo haré. La gente no aplaudió. No hacía falta. Hay verdades que cuando se dicen bien no necesitan ruido. Con el tiempo, don Laureano cumplió a medias al principio, luego mejor. No se volvió santo. Nadie aquí se volvió santo. Pero aprendió a preguntar antes de ordenar, a pagar sin regatear lo justo y a mirar a los peones a los ojos. El molino de Eusebio creció. No como negocio grande de ricos. Creció como crecen las cosas con raíz. Primero una bodega. Luego un horno de pan. Luego una pequeña prensa para aceite. Clara empezó a vender harina limpia a pueblos cercanos. Simón enseñó a jóvenes a reparar ruedas, canales y herramientas antiguas.
Julián volvió del norte cuando supo que su padre necesitaba manos, y trajo ideas nuevas sin burlarse de las viejas. En la entrada del molino, Eusebio mandó poner una tabla con una frase de Natividad. No tires lo que todavía tiene fuerza. Cada persona que entraba la leía. Algunos entendían de inmediato. Otros años después. Una tarde, muchos años después, Eusebio se sentó en la mecedora junto al molino. Tenía las manos más torcidas, la voz más baja y el cabello blanco como calorías. A su lado, Clara colaba café. Simón revisaba la rueda con su hijo pequeño. El molino giraba despacio, constante, con ese sonido antiguo que parecía corazón. Don Laureano, ya viejo, llegó apoyado en un bastón. Se sentó junto a Eusebio sin ceremonia. «Todavía trabaja», dijo mirando la rueda. Eusebio sonrió. «Más que nosotros». Don Laureano bajó la mirada. «A veces pienso en esa llave». «Yo también». «Se la di para quitármelo de encima». Eusebio miró el agua correr. «Y yo la recibí pensando que me había quedado sin camino». «¿Y qué fue?» El viejo tocó el papel de Natividad que todavía guardaba en el bolsillo, gastado de tanto doblarse. «Fue una puerta». Don Laureano asintió lentamente. «Dios a veces cierra puertas para que uno encuentre la ventana». Eusebio soltó una risa suave. «Eso decía mi mujer. Entonces era sabia. Más que todos nosotros juntos». El sol cayó detrás del cerro. La luz anaranjada tocó las piedras del molino, el canal de agua, las manos de los hombres viejos y el rostro de los niños que corrían entre costales como alguna vez corrieron Clara, Julián y Simón. Eusebio cerró los ojos. Escuchó la rueda. Escuchó la tórtola. Escuchó el agua. Y por un instante, entre el olor a café recién colado, pan de maíz caliente y tierra mojada, le pareció escuchar la voz de Natividad diciendo otra vez: «No tires lo que todavía tiene fuerza». Entonces entendió que la vida no le había pagado con un molino viejo. Le había devuelto, disfrazado de ruina, el lugar donde todavía podía levantarse. Si esta historia te tocó el corazón como me tocó a mí al contarla, déjame tu like ahora. Suscríbete aquí a Relatos de Otros Tiempos. Activa la campanita y compártela con alguien que necesita escuchar que el trabajo honesto nunca se pierde, aunque a veces tarde años en dar fruto. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te apretó el pecho. ¿Fue cuando Eusebio recibió la llave oxidada como pago por toda su vida? ¿Fue cuando encontró la nota de Natividad diciendo que no tirara lo que todavía tenía fuerza? ¿O fue cuando don Laureano tuvo que pedir perdón delante de la gente? Quiero saber qué se quedó en tu corazón. Y recuerda siempre, cuando la vida te entregue algo que otros llaman basura, míralo bien, porque tal vez Dios te está poniendo en las manos justo lo que más conoces para volver a empezar. Hasta la próxima historia. Quédate con Dios y que Él bendiga tu casa.